Muy buenas tardes. Hoy les voy a platicar de la estimulación eléctrica transcutánea de los nervios. Hasta antes de esta clase, lo que habíamos visto era medición de fenómenos bioeléctricos, ¿no? Propiamente como el nombre lo dice, la medición del fenómeno bioeléctrico. Pero ahora voy a cambiar un poquito a estimulación, a inyección de corriente al cuerpo humano. ¿Ok? En cuanto a la estimulación eléctrica transcutánea de nervios, este tiene el principal objetivo de ser diseñado para aliviar dolor. Ok. Entonces, desde la Grecia, algunos peces podían producir adormecimiento. Estos peces, como las anguilas, que producen voltajes de hasta 400 voltios. Y entonces lo usaban los griegos para mejorar sus dolores, porque pues tenían muchos excesos, entonces tenían gota y dolores de cabeza. Entonces, empezaron a poner estos peces en la zona de dolor y así lo aliviaban. Por otro lado, las culturas orientales empezaron a emplear los puntos estos de inserción de puntas o agujas, que es la acupuntura, y que posteriormente evolucionó ya pasando por esos puntos de dolor, eh, eh, corriente eléctrica, ¿no? Y entonces mejoraban la sensación del paciente, aliviando su dolor. La terapia actual, entonces, de la estimulación transcutánea nerviosa está basada en una base racional diferente, desarrollada a partir de observaciones neurofisiológicas, así como de reportes neuroquirúrgicos. A pesar de su imprecisión, el TENS, por sus siglas en inglés, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, estimulación del nervio por una inserción transcutánea de electrodos. Entonces, a pesar de su imprecisión, permanece en uso desde 1975 como un tratamiento muy efectivo para el dolor, donde no se han encontrado efectos colaterales negativos. Entonces, los pacientes que responden al TENS lo prefieren a los analgésicos. De hecho, pues se usa cuando ya los analgésicos no son suficientes, ¿no? Entonces, se vuelven candidatos a un TENS. Entonces, y para algunos pacientes, pues es la única forma de aliviar su dolor. ¿Vamos bien? Sí, solo yo me quedé como con una duda. ¿Ese del TENS es como para el trigémino o en dónde se coloca ese del TENS? No, a eso vamos, se coloca en la columna. A eso Okay. vamos, sí. A Perdón. eso vamos a hablar del TENS, efectivamente. Entonces, un poquito de recordar la patofisiología del dolor para que no perdamos esta relación que tenemos con la clínica. Entonces, lo que sabemos es que siempre que un tejido es lesionado, aparece el dolor. Y es un mecanismo protector del cuerpo que obliga al individuo a reaccionar en forma refleja con el fin de suprimirlo, ¿no? Es el único mecanismo que tenemos para prestar atención sobre algún daño que se está ejerciendo al cuerpo humano, ¿no? Y entonces sentimos dolor y vamos al médico para que nos ayude o nos ubique cuál es la fuente de ese dolor. Entonces tenemos dos tipos de dolor, el dolor agudo y el dolor lento. El dolor agudo ocurre en cerca de 0.1 segundo cuando se aplica un estímulo doloroso. El dolor se percibe cuando se clava una aguja en la piel o cuando nos cortamos con un cuchillo o cuando la piel se somete a un choque eléctrico. Este dolor no se percibe en la mayor parte de tejidos profundos del cuerpo. Entonces, todo el mundo nos hemos cortado un dedo o hemos sentido la quemadura por el fuego y lo que tendemos inmediatamente es retirarnos de la fuente de dolor, ¿no? Y eso entonces necesitamos una reacción muy rápida que sucede a 0.1 de segundo de que se aplicó el estímulo doloroso.
Pero por otro lado tenemos el dolor lento, que el dolor lento empieza hasta un segundo después o más, aumentando lentamente durante segundos y minutos. El dolor lento o crónico suele acompañarse de destrucción tisular, puede ser agónico y producir un sufrimiento prolongado e insoportable. Ocurre tanto en la piel, ¿sí?, como casi en cualquier otro tejido u órgano profundo, ¿sí? Entonces, son dos tipos de dolor diferente, uno más, el lento relacionado más con daños profundos, aunque también se puede desencadenar por algún evento a nivel de la piel, y el dolor agudo mucho más relacionado con eventos que suceden a nivel de la piel, ¿no? Donde por un acto reflejo, uno se retira de la fuente del dolor. Entonces, los receptores del dolor en la piel y en todos los demás tejidos son terminaciones nerviosas libres. Se hallan dispersas en las capas superficiales de la piel y también en algunos tejidos internos como periósteo, que es la cubierta de los huesos, paredes arteriales, superficies articulares, etc. La mayor parte de los tejidos profundos no están inervados extensamente con terminaciones del dolor, pero sí producen dolor crónico lento ante daño tisular. Entonces, algunas fibras del dolor se excitan casi exclusivamente por la tensión mecánica excesiva o daño mecánico a los tejidos, extremos de calor o frío, sensibles a diversas sustancias químicas como la serotonina, acetilcolina, iones potasio, etc. En contraste con la mayor parte de los receptores sensoriales del cuerpo, el dolor no se adapta a nada o casi a nada. ¿Ok? Y entonces, cuando es necesario, pues ver la causa de ese dolor, ¿no? En ciertas condiciones, el umbral para excitación de fibras de dolor es cada vez menor a medida que el estímulo doloroso continúa, lo cual hace que se activen aún más. Entonces, aunque todas las terminaciones del dolor son terminaciones nerviosas libres, son dos vías separadas para transmitir las señales hacia el sistema nervioso o que finalmente estas fibras nerviosas terminan a nivel del tálamo en el cerebro. Entonces, la vía del dolor agudo son por lo regular, son nervios periféricos con mielina, ¿sí? Para hacer una rápida conducción general hacia la médula espinal, donde nos sube generalmente la información al cerebro, o en forma paralela se va al cerebro y actúa a nivel de un acto reflejo de retirarse de la fuente del dolor, ¿no? Y entonces esto sucede a velocidades de 6 a 50 metros por segundo, que veíamos en las vías sensoriales, ¿no? Cuando vimos velocidades de conducción, como andaban de 50 a 60 metros por segundo. Y estas se transmiten por unas fibras que se conoce como A delta, ¿sí? Estas son las vías rápidas de conducción del dolor agudo. Y por otro lado, las vías del dolor crónico lento se transmiten otras fibras que se conocen como las fibras tipo C, que son no mielinizadas. No es necesario transmitir con tanta rapidez el dolor, ¿no? Entonces, por eso son fibras no mielinizadas y van a velocidades entre 0.5 y 2 metros por segundo. Entonces, estas vías no necesitan ser rápidas, pero sí se mantiene este dolor crónico hasta que se ubica por qué se tiene ese dolor, ¿no? El dolor agudo desaparece cuando se bloquean las fibras tipo A delta, sin que se bloqueen las fibras tipo C, mediante compresión del tronco nervioso, ¿sí? Esta compresión del tronco nervioso la podemos sustituir por un impulso eléctrico y entonces podemos provocar
que la información de dolor que va a través de estas vías se perturbe, ¿no? O se elimine completamente. Entonces, cuando se bloquean las fibras tipo C, sin que se bloqueen las fibras delta, las del dolor rápido, o dolor agudo, por las concentraciones bajas de anestésico local desaparece el dolor crónico. En este sistema doble de inervación para el dolor, la iniciación del mismo produce una sensación dolorosa doble, un dolor rápido y agudo seguido por un dolor quemante lento un segundo después. Entonces, al entrar las fibras del dolor a la médula espinal, estas ascienden o descienden por el haz de Lissauer para terminar en las astas dorsales. ¿Sí? Entonces, las fibras rápidas del dolor a delta no requieren de demasiadas, ¿qué les llaman? Conexiones o sinapsis. De hecho, con dos sinapsis, con dos neuronas, prácticamente están llegando al cerebro. A diferencia de las fibras tipo C, que requieren un poquito más de conexiones nerviosas o de sinapsis, mayor número de neuronas por las cuales se está transmitiendo la información. ¿Sí? Entonces, nuevamente, las vías de las terminales a delta tienen que llegar mucho más rápido primero a la médula espinal y posteriormente al cerebro, a nivel del tálamo. Entonces, los TENS más bien están tratando de aliviar el dolor crónico, que se define como aquel que ha durado ya 6 meses. Y algunas enfermedades que producen estos dolores crónicos es la angina refractaria, que es este síndrome coronario que representa el estadio final de la enfermedad coronaria. Se caracteriza por insuficiencia coronaria severa, ¿sí? Esto produce un dolor espantoso, ¿no? Que se trata de aliviar primero con analgésicos. El dolor de espalda, otra causa es el dolor de espalda o piernas después de una intervención quirúrgica exitosa de médula espinal. Otra causa es la neuralgia periférica, que es causada por la diabetes. La diabetes, que es la causa más común de este tipo de daño neurológico, debido a los niveles altos de azúcar que empiezan a causar daño a los nervios cuando ya tienen un tiempo largo. ¿Sí? Los niveles altos de azúcar. Entonces, los criterios para seleccionar pacientes que se les pueda implantar el TENS, que es transcutáneo, ¿sí? Son quienes hayan fallado todos los cuidados conservadores, incluyendo un apropiado diagnóstico, una terapia, que hayan fallado la rehabilitación, que haya pasado un tiempo de recuperación de la condición sin mejorar el dolor, que sean los pacientes libres de dependencia a drogas y hayan pasado de 5 a 7 días de exitosa estimulación transcutánea de prueba. Esos son los pacientes que pueden ser candidatos para un TENS. Porcentajes de éxito y complicaciones. Del 85 al 90% de los pacientes tienen un resultado positivo. 50% más han logrado reducción del dolor y 19.5% han tenido complicaciones en una evaluación, han tenido complicaciones en una evaluación durante 7 años. Entonces, bueno, es un 19.5% que no es pues demasiado alto, pensando en que pues son pacientes que sufren mucho, ¿no? Entonces, este TENS de lo que consta es de una aguja que es inyectada a nivel, una aguja que tiene electrodos, que es inyectado sobre la médula espinal, ¿sí? Entonces se abre la columna
vertebral a nivel lumbar o a nivel torácico, se abre y se deposita ahí el electrodo y el alambre queda entonces vía transcutánea o por abajo de la piel, ¿sí? Entonces, como no se puede tener para no poner en riesgo de infecciones el alambre fuera de la piel, ¿no? En contacto con el que va a ser el estimulador eléctrico. Entonces el estimulador del eléctrico, igual que los electrodos, van por debajo de la piel. ¿Okay? Entonces, estos estimuladores fueron aprobados por la FDA en Estados Unidos en 1985. Y hay, digamos que desde el punto de vista tecnológico, pudiera no representar gran tecnología estos estimuladores. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos un generador de pulsos cuadrados y los electrodos que están depositados ahí cerca de los nervios, ¿no? Pero, pues, estimulador eléctrico, pues, requiere de una batería, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a haber los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, estos estimuladores implantables, cuando utilizan una batería convencional, dura de 6 a 8 años el implante, o con batería recargable que les duran de 12 a 14 años. Se recarga mediante radiofrecuencia, que requiere desde 5 minutos diariamente hasta 2 horas mensualmente. ¿Sí? El cable de los electrodos puede ser de 8 electrodos o de 16 electrodos. Y el protocolo de estimulación típicamente se manejan pulsos cuadrados como forma de onda, pero también se han diseñado pulsos con contenidos en frecuencia diferentes, como ondas un poco más suaves que el pulso cuadrado, como senoides, pulso triangular o dientes de sierra. Y se aplican a una frecuencia de 20 a 80 hercios, ¿sí? Esto se ha encontrado a prueba y error, ¿sí? No hay un conocimiento muy fino de exactamente cómo está actuando el dolor con esta frecuencia e intensidad de la corriente que se está inyectando. Entonces, también se ha encontrado que la duración del pulso entre 100 y 400 milisegundos ha sido aceptable para reducir el dolor, ¿no? Y donde esta variabilidad entre la frecuencia y la duración del pulso, así como la amplitud del pulso, dependen de la localización del dolor, el peso corporal, dependen de la localización del dolor, el peso corporal del paciente, la distancia interelectrodos y el número de electrodos empleados, ¿sí? Todas estas variantes van a interactuar para que un sujeto realmente le funcione la implantación de un TENS. Y en los casos más modernos, el paciente tiene un control donde el paciente experimenta con subir y bajar la corriente a través de los electrodos. Entonces, el generador de pulsos generalmente cuando hacen la cirugía de columna, ¿no? Donde tienen que retirar la lámina para poner los electrodos y luego el cable que lo pegan y lo ponen hasta donde está el generador de pulsos, ¿sí? Aquí generalmente se utiliza aquí a un lado de los glúteos. Entonces, les decía que la tecnología de esto pareciera que no es muy avanzada, sin embargo, lo que es avanzado son los materiales que se utilizan para dejar estas dos partes, tanto los electrodos como el generador de pulsos, que sean biocompatibles, ¿no? Y que dure el mayor tiempo posible. Entonces ya veíamos que por lo menos están durando 6 años y pasados esos 6 años, pues hay que volver a cambiar
el generador de pulsos. Entonces, los electrodos y el generador de pulsos van en la parte interna, y en la parte externa pues se necesita el transmisor y el cargador de batería, ¿no? Que carga la batería uniendo estas dos partes lo más cercana posible. Claro que una va sobre la piel y otra está bajo la piel, donde se recarga la batería, ¿no? Y eso es todo la instrumentación que se necesita, ¿no? Y ya en las versiones que tienen un control de intensidad, pues se manda un control también vía radiofrecuencia hacia el generador de pulsos para controlar la intensidad de la corriente, que la puede ir controlando el paciente mismo. Y repito, el gran avance que ha habido a partir de 1985 ha sido debido a los materiales ya biocompatibles que antes no se disponía de ellos. Y estos son los TENS. No sé si tengan alguna pregunta. De mi parte no, de mi parte sí quedó claro. Muy bien. Pues ese es el tema de hoy. No sé si tengan algún comentario. Profesora, yo tengo una duda pero de las exposiciones. ¿Son Sí. para la semana que viene? Sí, podríamos ir pensando que fueran para el jueves y viernes de la semana que entra. Ok, gracias. Oiga, también tengo otra duda. Estaba viendo las calificaciones que subió. Sí. Y son las dos primeras de las exposiciones y la otra es de la práctica. Sí. Ok, está bien. Gracias, profesor. Sí, de nada. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, pues entonces nos vemos el jueves para platicarles de los implantes cocleares y el viernes de los implantes visuales. ¿De acuerdo? Claro que sí, profesora. Sí, Muchas gracias, gracias. profesora. Gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias, profesora. Gracias, profesora.